Buen día. El día de hoy miraremos los modelos de producción textual propuestos por los autores Robert de Beu Grande y Wolfgang de Dassler. El modelo de producción textual propuesto por de Grande y Dassler en 1981 se ubica en el estudio del uso del lenguaje. Estos autores definen al texto como un proceso comunicativo en donde no se puede prescindir ni del más mínimo aspecto lingüístico, como tampoco se va a prescindir del más mínimo aspecto del contexto de producción. Siendo así, estos autores dan a conocer o nos muestran las 7 maneras en las cuales se desenvuelve un texto. Buenas tardes. Los modelos de producción textual según Robert y Wolfgang. Según estos dos autores nos proporcionan 7 criterios de textualidad. 2 de ellos son coherencia y cohesión. La cohesión son los mecanismos más comunes del texto. En la cohesión se derivan en 3 subtítulos que son la repetición, la paráfrasis y la delición. La repetición o recurrencia es la acción de volver a ocurrir o aparecer una cosa con cierta frecuencia de manera iterativa. La paráfrasis es la explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para poder aclararlo. La delición es la supresión de una vocal con que acaba una palabra cuando la siguiente empieza con una vocal. Y la coherencia es aquello que no es un simple rasgo que no aparece en los textos, sino que se trata más bien de un producto de los procesos cognitivos puestos en funcionamiento por sus usuarios. En otras palabras, la coherencia está en la mente y no en el texto. Gracias. La intencionalidad. La intencionalidad depende del usuario. De esta norma yo construyo un texto cohesivo y coherente porque tengo una intención, que es transmitir un conocimiento o conseguir una meta a través de un plan. Yo creo un discurso porque tengo un motivo. Cada vez que hablo o escribo tengo un motivo preciso. Por ejemplo, cuando hago una evaluación, una previa, tiene que tener cohesión y coherencia. ¿Por qué? Porque quiero que mis alumnos pasen esa evaluación, que la aprueben. La aceptabilidad se refiere a la actitud del receptor. Yo voy a aceptar el texto porque para mí tiene alguna importancia. Si el conocimiento que se transmite es importante o quiero lograr una meta, puedo tolerar que tenga cohesión o coherencia si en mí tiene un interés. Por ejemplo, un texto. Cito al autor y escribo a lo que él se refiere, lo que él quiere decir. Entonces, no siempre contamos con la suerte de que nos citen. Entonces, también se puede conseguir cuando encontramos un texto que ha sido subrayado con las partes más importantes o que le llamó más la atención al lector. El informativo se refiere al texto. Este vínculo cognitivo a la atención para elaborar un texto nuevo rico en información exige mayor esfuerzo y un interés más grande. ¿Cómo conseguir que un texto sea coherente y cohesivo? Para esto se requiere muchas correcciones y reescribir las ideas para que la comprensión sea más fluida, para que no tenga ninguna dificultad. El criterio situacional nos habla de que todo texto, todo discurso tiene un espacio y tiene un tiempo en donde podremos comprender cómo se va a desenvolver esta comunicación, ya que tenemos que tener en cuenta que la comunicación y el discurso van a tomar una ruta, una manera o una forma distinta de expresarse dependiendo de la situación. Para hacer más claro esto,
nosotros no nos expresamos o el autor no se expresa de la misma manera frente a una persona, a un familiar que tenga una calamidad o que le vaya a pedir un favor, o en otro caso, en una situación donde queremos salir con alguien, cambia mucho el discurso. Entonces, la situacionalidad nos habla de eso, de cómo, dependiendo de nuestro entorno y cómo se va a sobrellevar, cada situación nos obliga a encontrar el tono preciso para decir las cosas, el registro lingüístico que vamos a emplear y el comportamiento cultural que debemos emplear, ya que cada situación es única. Criterio de la intertextualidad. En este criterio se da las relaciones entre los textos. ¿Y cómo se puede dar una relación entre textos? La forma más básica es la cita. En la cita la podemos ver de 4 maneras, lo que sería cita directa, cita indirecta, cita de autoría y cita polémica. De esta manera nos apoyamos en la voz de otro autor, o conocida también como una voz ajena. ¿Cómo diferenciamos estas 4? Por ejemplo, una cita es directa cuando la citamos, la colocamos con todas las normas APA, y la encerramos entre comillas y damos los créditos y todo en orden como las normas nos lo piden. Una cita es indirecta cuando el autor toma la voz ajena y con sus propias palabras dice lo que éste intenta indicar o intenta demostrar, siempre recordando dar los créditos del autor que citó o dijo estas palabras. Cita de autoría. Una cita de autoría es cuando apoyamos el argumento de la otra persona, cuando damos aportes, argumentos o ideas para que esta idea surja o coja más fuerza. En último, tenemos la cita polémica. La cita es polémica cuando nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos dice o nos muestra el autor. Esta cita se puede ser utilizada para ser criticada o para mostrar nuestro desacuerdo en cuanto a lo que nos dice el autor. Estos fueron los 7 criterios que nos proponen los autores de Grande y Dessler para la composición o para cómo se conforma un texto. Gracias.